Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de webinarios denominado La encrucijada de la salud pública en la nueva normalidad, organizado por el Colegio de Médicos de Santa Fe, primera circunscripción. Para mantener el orden de la sala, deben tener sus micrófonos desactivados. Pueden ir haciendo preguntas por el chat o solicitar audio para hacerla verbalmente. Las mismas serán respondidas al final. El tema de hoy es salud mental en épocas de pandemia en los equipos de salud. Y el coordinador es el doctor Carlos Alico, médico pediatra, neonatólogo, con posgrado en Administración de Salud. Actualmente es presidente de la mesa directiva del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, primera circunscripción, y secretario adjunto del CONFEMECO, Consejo Federal de Médicos Colegiados. Buenas tardes, doctor Alico. Puede comenzar cuando desee. Gracias, Guido. Buenas tardes para todos. Hoy tenemos una reunión muy especial. Claramente, el Colegio de Médicos de Santa Fe, ya hace varios meses hemos tomado la decisión de acompañarlos a todos los médicos y a todos aquellos que deseen compartir estos espacios a punto de partida de esta situación tan especial que estamos viviendo, que es esta crisis sanitaria, esta pandemia que nos ha dado una mirada diferente. Sin duda hemos tratado desde el punto de vista de epidemiología, de infectología, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, desde una mirada de lo que le está pasando a otros países, a otra gente, a otras provincias y a nosotros mismos dentro de la misma provincia que indudablemente no tenemos exactamente el mismo paralelo, el mismo perfil, pero de alguna manera creo yo que estamos ante una situación bastante parecida. Pero hoy hemos querido hacer un abordaje total y absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque hace 7 meses que nosotros empezamos a vivir esta experiencia nueva, absolutamente distinta, casi, diría yo, difícil de entender, difícil de comprender, porque cuando comenzamos en el mes de marzo, nosotros creíamos que iba a ser un fenómeno epidémico como los otros que anualmente nos acompañan, y evidentemente se ha transformado claramente en una situación absolutamente distinta, especial, especialísima, donde hemos tenido la obligación, digámoslo de alguna manera, y la necesidad de generar una nueva modalidad de vida. Evidentemente, el distanciamiento, la forma de comportarnos distinto con una modalidad de hábito y costumbre occidental, con una necesidad de tocarnos, de estrecharnos, de juntarnos, de conversar, de confidenciarnos. Esto parece ser que no es así. Hemos tenido la necesidad de utilizar la tecnología como para poder de alguna manera sublimar esta necesidad que nosotros teníamos. 7 meses después, estamos ante una situación, yo diré, en un escenario distinto, porque si bien intentamos hacer un aislamiento para aplanar la curva, creo que de alguna manera se consiguió, pero en este momento estamos en un ascenso muy importante y lo otro que estamos teniendo es una necesidad imperiosa de mucha gente de realizar todas aquellas cosas que hace mucho tiempo no la podemos hacer, que es sociabilizarse, que es volver a encontrarse, volver a reunirse. De hecho, que esto genera una situación, incluso desde el punto de vista estrictamente epidemiológica, diferente, pero también profundiza aquellas situaciones socioeconómicas y culturales que también nos están pegando, nos están golpeando. Es decir, hay mucha gente que ha sido muy golpeada desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de sus emprendimientos, desde el punto de vista de sus ingresos. Quienes trabajan con el día a día o tienen empleados o tienen obligaciones, se les hace verdaderamente difícil. Por eso hemos intentado imaginarnos cómo puede ser esta otra mirada. La otra mirada es cuál es el impacto que ha tenido en los equipos de salud esta situación de confinamiento de estos últimos meses, desde el punto de vista no solamente intrahospitalario, sino también extramuro, donde se ha esperado desde la trinchera, de una manera
muy especial, con una enorme ansiedad, incluso, ¿por qué no decirlo?, con miedo, con temores, que han generado situaciones bastante complicadas. Hoy probablemente tengamos algunas consecuencias que de alguna forma queremos que la verdad, lo digo con toda sinceridad, los ilustrados panelistas seguramente nos van a ayudar muchísimo. Lo voy a presentar de a uno, el licenciado Matías Feli, un psicólogo que, además de ser amigo de la casa, conforma parte de un sistema que lo vamos a aclarar seguramente a todos, lo vamos a recordar para quienes no lo sepan. Está ofreciendo Colegio de Médicos junto con un calificado equipo para asistir a aquellos colegas que antes de la pandemia podían tener algún inconveniente. El doctor Manuel Jiménez Melo, un psiquiatra con una altísima experiencia y además con una disposición absoluta y total siempre, absolutamente siempre, para darnos una mano en la institución y seguramente para darle una mano a aquellos que lo necesiten. Y el licenciado Gonzalo Vitali, que desde la ciudad de Rosario nos va a ilustrar seguramente algunas realidades del sur. Y que seguro que tiene bastante experiencia, mucha experiencia, diría yo, en todas aquellas situaciones que generan compromisos al médico en el devenir de su trabajo de todos los días. Yo le voy a dar paso al licenciado Matías Feli, que nos va a hablar un poco de la problemática de la ansiedad, el estrés, el burnout potencial en los profesionales y además cuáles vendrían a ser los módulos de atención integral para esta problemática, que creo que se nos ha profundizado bastante en esta realidad. Así que, Matías, te doy la bienvenida y, bueno, te cedo la palabra para que nos ilustres. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor Alico. Gracias por la bienvenida y la invitación. Ahí vamos compartiendo un poquito y les voy contando. Pertenecemos a Red Unitas, es una institución de salud mental que se funda en Rosario en 2016 y que tiene como propósito brindar atención de dispositivos interdisciplinarios y en patologías complejas. En Santa Fe tuvimos el gran logro, creo yo, de poder abrir nuestra sede el año pasado, a principio de año, con muchas expectativas, con mucho empuje, así que estamos cerquita, con toda el know-how, con toda la experiencia acumulada de todos los años en nuestra vecina ciudad. Y bueno, tenemos la suerte también de contar con una certificación que nos hace pioneros en Latinoamérica en relación a calidad en salud mental, que tiene más de 2.500 indicadores de calidad y bueno, eso nos imprime siempre un gran compromiso con la excelencia y con los resultados también, ¿no? Así que bueno, orgullosos también de esta certificación de CARF internacional. Y bueno, un poco introduciendo la problemática que se vive hoy con la pandemia y los equipos de salud, sobre todo en la primera línea de atención, pero también en todo lo que es el equipo, la complejidad del equipo, ¿no? Los enfermeros, médicos, todos los que conforman los equipos interdisciplinarios. Nosotros, en función de las demandas que fuimos teniendo, en función de ciertas fuentes internas y externas, estadísticas, vemos que las problemáticas más acuciantes, las que más nos preocuparon, tienen que ver con disparadores de ansiedad y estrés y burnout, ¿no? Creemos que esos son las problemáticas como más fuertes y que impactan también en la eficacia de los equipos, ¿no? Podemos considerar la ansiedad como un proceso natural, como un proceso que nos permite
incluso la supervivencia, ¿no? Pero cuando eso se ve cronificado, cuando eso se ve, digamos, desbordado a nivel del sistema nervioso, tenemos conductas desadaptativas, tenemos muchos problemas generales para la toma de decisiones, para la eficacia, y entonces ahí es cuando empezamos a prestar atención a estas cuestiones y bueno, tenemos problemas como las fobias, ataques de pánico y demás, ¿no? Nuestros equipos, cuando más eficacia necesitan, menos capacidad tienen de respuesta y de solución. Algunas otras cuestiones interesantes son del tema del estrés, por ejemplo, es que desde el punto de vista de salud mental hay que considerar que si bien somos equipos, lo que interactúan son personas que atrás tienen una historia personal, que tienen problemas que solucionar en sus familias, tienen preocupaciones, y que cada persona es única. Si bien compartimos en algún punto una problemática global, también hay que hacer foco en lo individual, hay que escuchar a cada persona con sus preocupaciones, con sus tensiones, con su forma de ver su realidad, para tener una mayor cobertura, una mayor contención, una eficacia en ese aspecto, ¿no? Eso digamos, me parece algo interesante y de muy difícil abordaje, ¿no? Pero bueno, es una tarea que nos debemos, es algo que es un trabajo que nos tenemos que tomar. Bueno, y hablando un poco de esto de llevar ya, ¿cuánto tiempo? 7 meses, como decía el doctor, de esta pandemia, también empezamos a sentir el desgaste, empezamos a sentir el agotamiento, ¿no? Este síndrome desadaptativo que se convierte en un burnout, que arrancó con una ansiedad anticipatoria, nos pone en jaque con una serie de agotamientos de nuestro sistema nervioso, de nuestras emociones, que pone en jaque los vínculos laborales, afectivos, con irritabilidad, con impulsividad. Bueno, eso también es un tema que empezamos a ver y que necesitamos considerar a la hora de resolver y brindar herramientas para atender la problemática COVID. Me parecía interesante también algunas características de lo que es el estrés normal y el burnout, ¿no? Algunas cosas que podemos identificar fácilmente en nuestros equipos y que, bueno, que nos imprimen un esfuerzo de logística, nos imprimen un esfuerzo de organización, de alternar equipos de trabajo, horarios. A veces hay ausentismos que son muy difíciles de sobrellevar. Bueno, problemáticas obviamente que tienen que ver con todas estas cuestiones y con esta sobreadaptación que tiene en lo subjetivo el sufrimiento que nos imprime esta pandemia, ¿no? Yo creo que ya a esta altura estamos viendo el burnout en formas moderadas, con insomnio, con déficit atencional, con falta de concentración. En formas graves ya vemos también algunas cuestiones con aversión al trabajo. Bueno, el acrecentamiento de algunos problemas con sustancias o hábitos que antes no eran problemáticos y que a través de ciertos estresores empezaron a convertirse en problemas. Así que bueno, este es un poco el planteo que tenemos por delante en relación al desafío a lo que es un ser humano tratando de hacerle frente a esta nueva situación con índices nuevos, con desafíos nuevos y que, bueno, obviamente requieren de nuestra creatividad y de nuestra mayor habilidad humana, ¿no? Bueno, frente a estas cuestiones tratamos siempre de abordarlo en forma interdisciplinaria. Creemos que esa es la forma más eficaz de lograrlo. Tenemos un enfoque biopsicosocial y
y creemos que bueno, tomando el aspecto vincular, el aspecto individual, el aspecto médico, el aspecto psicológico, bueno, podemos abordar una complejidad tan alucinante, pero también tan desafiante como es el ser humano, ¿no? Le doy la palabra a Manuel para que nos cuente un poco cómo es la realidad en Santa Fe. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, tarde-noche. Muchas gracias a Carlos nuevamente por la invitación. Bueno, y yo pensando cuando me convocaron para hablar un poco de esta temática, pensé en no aburrir a los colegas con cuestiones que tienen que ver con abordajes técnicos de la situación, sino más bien un análisis contextual justamente de la situación, como para que actúe como un disparador. Digo, por ahí hacer un paneo general de la situación, intentar evaluar alguna de las causas o intentar pensar alguna de las causas que nos han llevado a esta situación, como para que después surja algún pequeño debate y podamos pensar entre todos. A ver, estamos en una situación donde todavía estamos en pleno aprendizaje, porque estamos en pleno proceso de pandemia, pero bueno, la mayor cantidad de las líneas de investigación apuntan a que, o están mostrando como resultados, que la primera línea de los trabajadores de salud es la que está presentando las consecuencias a corto plazo, y que tienen que ver con esto, con mayores niveles de ansiedad, un aumento en la prevalencia de los trastornos de ansiedad, algunos sentimientos de angustia que terminan arribando a algunos síndromes depresivos ya consolidados, insomnio, situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de violencia a que han sido sometidos los colegas también en su accionar, y también algunas conductas adictivas, digamos, dentro de lo que es el amplio espectro de la salud. También lamentablemente tenemos algunos indicadores de abuso y de sustancias con algunas consecuencias graves. A ver, intentando pensar por qué la primera línea puede empezar a sufrir un poco más las consecuencias, tiene que ver con esto, con el personal que está sobrecargado laboralmente, no solo por la pandemia, sino que ya venía sobrecargado laboralmente. Y bueno, y obviamente también el riesgo de este temor que uno empieza a desarrollar a la infección personal, pero más que nada al contagio a los seres queridos. Hemos tenido, de hecho, hay muchos colegas que en un intento de proteger a su familia se han mudado solos, se han aislado, aún cuando no han desarrollado síntomas, pero como parte de esta preocupación para no contagiar. En muchos casos también la falta de los equipos de protección personal, o que no han sido suficientes. La muerte en sí misma de los pacientes, estar expuesto a tasas de mortalidad tan altas, e incluso también yo creo que influye también la presión moral. Se ha visto una evolución en esto de decir, primero vinieron los aplausos, cuando hubo temor en la sociedad vinieron los aplausos, en esta cuestión de búsqueda paternalista de protección, y en la medida que la gente fue perdiéndole un poco el miedo, que ya llega el pico pero no llega, y va bajando un poco ese temor, aparecieron las agresiones, ante la falta de respuesta desde la medicina, al no contar realmente con los tratamientos, digamos, ni protocolos ni lineamientos de tratamiento, o idas y vueltas de la proposición de algún fármaco, las desmentidas. Y yo creo que estamos llegando en este momento a un estado de indiferencia hacia los trabajadores de salud. Lamentablemente, tenemos en las últimas estadísticas, que ya después ya se paró de contar, teníamos casi 18.000 personas del equipo de salud contagiadas. Y también yo creo que también el nivel de la tasa de mortalidad también en los trabajadores de salud ha sido muy alta. Pero en resumen, toda esta situación lo que puede llevar a desencadenar, además de estas situaciones actuales de aumento de la prevalencia o el agravamiento de algunos trastornos que ya estaban presentes, consecuencias a más a largo plazo que todavía están en desarrollo y que las veremos más adelante. Una de ellas es esto del trastorno por estrés postraumático, que digamos, todavía es muy precoz la situación como para poder evaluarlo, tenemos que tener un recorrido un poco mayor.
En algunas líneas de investigación, por ejemplo en China, de los sobrevivientes de la infección, digamos, de la pandemia, hasta el 96% en algunos estudios, en algunas líneas de investigación, han tenido síntomas de estrés postraumático. Por eso se está hablando cada vez en mayor medida de esta segunda pandemia que va a venir, que tiene que ver con las cuestiones de salud mental. También se está viendo que a mayor tiempo, cuanto más se extiende la cuarentena, hay una mayor frecuencia y gravedad de los síntomas psiquiátricos. Hay una encuesta bastante grande superior a 1.200 individuos en esta investigación de Wang, hecha en China, que habla que más de la mitad de los pacientes han interpretado como algún impacto desde moderado a severo en la cuestión psicológica. También se ha buscado intentar dilucidar quiénes pueden ser aquellas personas que tienen una mayor vulnerabilidad a desarrollar esto, y en ese sentido hay una investigación importante hecha en Italia, de masa, que establece que las personas con mayor riesgo a desarrollar algún trastorno psicológico, psiquiátrico, a partir de la pandemia son, en primer lugar, las mujeres. Hay una tasa mayor en mujeres que en hombres. El hecho de tener algún familiar o alguna persona muy cercana infectada, y también, tener un estado de estrés previo, algún problema psicológico previo con esta exacerbación. Y también lo que tiene de muy interesante eso es que se ha visto que en los jóvenes hay un mayor nivel de ansiedad y estrés, que se piensa que tiene que ver con el mayor contacto que tienen con las líneas de información, con las redes sociales y este bombardeo de información a veces contradictoria, a veces catastrófica, y bueno, que los lleva por ahí, no tienen a lo mejor los recursos, ni el recorrido, ni la experiencia como para poder manejar esta información de una manera un poco más sana. Yo creo que también hay otros factores que influyen, como pueden ser los factores sociales en general. Uno es la corrupción. Nosotros estamos en un país pobre, con una debilidad crónica de los sistemas de salud, con desvío de fondos innecesarios, con sobreprecios, con trabajadores de salud, con pagos informales, precarizados, y que lleva también a un estado previo de tensión y de multiempleo que tiene sus consecuencias a nivel psicológico, y obviamente tampoco los voy a aburrir con su correlato con el sistema neuroendocrino, pero que bueno, que nos predispone también a diferentes patologías. Otro que creo que tiene que ver es justamente esto de la cuarentena, el aislamiento. El ser humano es por naturaleza social, y los latinos somos gregarios de por sí, y los médicos no somos ninguna excepción. Entonces, esta prolongación de la falta de contacto puede llevar al desarrollo de estos sentimientos de soledad y de desamparo cada vez más importantes, y que terminen arribando a un cuadro de ansiedad o de depresión. Lo que decía antes también, lo que tiene que ver con esto de la falta de información o informaciones contradictorias, que yo no le quiero caer a nadie en ese sentido, pero tiene que ver un poco con este aprendizaje que vamos haciendo entre todos, porque aún no tenemos un tratamiento validado ni con la evidencia suficiente, con el nivel de evidencia suficiente como para tener cierta certeza. Entonces, eso también lleva a estos estados de incertidumbre. Bueno, esto que decía también influye esto de la violencia, de mayor violencia doméstica, mayor agresión al personal, la estigmatización, que hoy por hoy también por ahí se correlaciona un poco con lo que decía, que hay mayor indiferencia, pero no se olviden que hace 10 minutos había agresiones o echaban a los médicos de su domicilio, los agredían, los acosaban por el hecho de atender a esos pacientes con el riesgo de que me pueden infectar o me pueden contagiar, y les digo si ya lo estaban, si estaban en cuarentena. Y más que nada también el menor acceso a los servicios de salud mental. Históricamente la salud mental, dentro de lo que es el amplio marco de la medicina, ha sido no tenida demasiado en cuenta, se ha sido bastante indiferente con eso.
y en todas las asociaciones de psiquiatras del país se viene marcando esta situación y marcando como algún cierto error el no haber contado con el asesoramiento inicial tanto de psicólogos como de psiquiatras en el diseño de estrategias y sobre todo para llevar a la cuarentena, pero sobre todo consejos en lo que tiene que ver con la conducta humana. El ser humano tiene esa tendencia a recurrir en determinadas conductas, a repetir ciertos errores, y por eso yo, aun cuando es tema de discusión, es una apreciación personal, a mí me cuesta mucho hablar de la nueva normalidad. Yo creo que la nueva normalidad no va a ser más que una situación transitoria. En tanto esto se termine definiendo, ya sea a partir de la vacuna, de tratamientos más específicos, o que se vaya diluyendo en algún modo, como ha pasado con todas las pandemias que ha sufrido la humanidad. Y al perder el miedo, yo creo que la gente en general va a volver a los estados previos. Sí, obviamente, ojalá, como dije en otra oportunidad, ojalá esto sirva para capitalizar algunas cosas y que aprendamos de estos errores para volver a repetirnos. Esto de la resiliencia, del poder sacar, aunque sea un aprendizaje aún de las peores situaciones, me parece que lo tenemos que poner en práctica. Para terminar y para tampoco seguir aburriendo con algunas cuestiones técnicas, me pareció interesante por ahí mostrarle los datos de una encuesta que se hizo desde la Asociación Argentina de Psiquiatras, con un número importante también de personas que pertenecen al sistema de salud. No solamente fueron psiquiatras, sino que también se encuestó a psicólogos, se encuestó a trabajadores sociales, y se encuestó también a terapistas ocupacionales. Un número importante, más cerca de 1.800 personas. En esa encuesta, el 46% de las personas, solo el 46% de las personas, refirió haber tenido los equipos de protección personal correctos. El 36,8% dijo que fueron parciales y el 17,3% no los tuvo. El 54,7% reveló que se cumplían los protocolos en el trabajo. Pero lo más importante por ahí, que acá tengo algunas ayudas a memoria, es que el 70% de las personas encuestadas, que son trabajadores de salud, repito, el 70% reveló síntomas de ansiedad, el 40% de tristeza, el 45% de irritabilidad, y algo interesante, que el 24,4% reconoció que consumía psicofármacos durante la pandemia. Espero haber sido claro, hay otras cuestiones que podemos charlar, pero bueno, voy a cederle el lugar a Gonzalo como para que él desarrolle un poco más la experiencia desde Rosario, y bueno, después estaremos abiertos a las preguntas que ustedes quieran formular. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Carlos Alico y bueno, a toda la mesa directiva del Colegio de Santa Fe Capital. Y antes de empezar a lo mejor con algunas cuestiones que son más duras, de datos, de realidades que estamos viviendo a nivel provincia, creo importante recalcar, resaltar, reconocer que Santa Fe como provincia y a través de sus colegios, ya sea de la primera y de la segunda circunscripción, es la única provincia que tiene un programa integrado para la ayuda a los profesionales. Resalto esto porque habla de la decisión política, de la voluntad de ambos colegios, de trabajar fraternalmente y en pos de todos sus médicos matriculados y especialistas, atendiendo todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando de la salud mental o de la salud del médico en general. ¿Por qué digo esto? Porque solamente en antecedentes en el país, no voy para Latinoamérica, está más o menos desde el año 2008-2009 el Colegio de Médicos de Morón, con el PASME y la doctora Silvia Ventolila, que es la coordinadora, y después
a nivel país, a nivel colegio, no hay nada desarrollado de colegios como tiene la provincia, con ambos colegios. Cuando, bueno, fui invitado para esto, y acá viene la parte que tiene que ver con la historia, me pareció importante porque creo que estamos atravesando una situación sanitaria con las herramientas que tenemos, con las que nos brindan, pero lo peor no pasó. Es decir, creo que vamos a tener que estar preparados para cuando pase esto y ver cómo vamos a apoyar y a contener a nuestros diferentes equipos de salud. Hoy están, y esto lo compartía con la gente del Colegio de Médicos de Barcelona, que ellos ya están más allá del rebrote. Copio algo que ellos dicen, ¿no? Están en la posguerra, ¿no? Atendiendo la salud psíquica de muchos colegas que atravesaron la situación que estamos atravesando nosotros hoy. Y ahora le voy a dar unos datos que no solamente es de la segunda circunscripción, sino que también tienen que ver tomando la información que tenemos de Capital y también más al norte o la primera circunscripción. El programa de ayuda profesional que se está desarrollando también en Santa Fe y que me gusta verlo ya de manera integrada, el ProAPRO, tiene su origen en el 2011, ¿tá? 6 de julio del 2011. Cualquier cosa me hacen alguna observación, pero si no estoy equivocado, toda la provincia tiene por encima de 20.000 matriculados, donde, bueno, predomina el género femenino. Y la mayor masa de matriculados está en la franja etaria de 31 a 40 años y lo sigue de 41 a 50 años. Esa es nuestra masa crítica de profesionales de la salud que está por arriba del 50% de población activa trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque luego van a ver en la cantidad de consulta y en los médicos que están en tratamiento de la actualidad, que está obviamente vinculado con el COVID-19, como decían mis compañeros, aquellos médicos que están en la guardia, en terapia, en la primera línea de la batalla. ¿Por qué es importante el ProAPRO? Y esto obviamente siempre resalto la confianza de las autoridades, de la mesa directiva del Colegio de Santa Fe, como también el de Rosario, porque la piedra angular de todo programa es la confidencialidad, poder brindar una respuesta inmediata, y esto no hay manera de hacerlo si no está la confianza de las autoridades, el apoyo y la voluntad de poder hacerlo. Es decir, ¿por qué decimos esto? Y esta es nuestra piedra angular, porque nuestra responsabilidad es también proteger al colega de la exposición y no caer en un estigma. Como le decía Matías y también Manuel, es decir, el eje está en un abordaje biopsicosocial donde los equipos son interdisciplinarios, es decir, psiquiatras, psicólogos, médicos neurólogos, clínicos, asistente social. Y el programa se destaca porque tiene una guardia telefónica activa los 365 días del año, durante las 24 horas, y es que el médico, cuando está atravesando una situación X, pueda contactarse inmediatamente. Y nuestra responsabilidad y nuestra obligación como equipo de salud es ponernos a disposición y generar la consulta, la entrevista, la contención lo más inmediatamente posible. Obviamente tenemos que diferenciar la urgencia de aquello que puede ser programado, pero para eso está la guardia activa. Obviamente los dispositivos son varios,
tenemos ambulatorios, centro de días, internaciones. Y bueno, como mostró Matías, no solamente quedarnos en el foco de lo asistencial, sino también entender que, como estamos haciendo con el colegio, generar actividades de prevención, ya sea a través de charlas, a través de talleres, de mindfulness, del arte. Tenemos que generar espacio donde el médico también encuentre un espacio diferente al que viene desarrollando día a día. A la actualidad, y esto es datos de toda la provincia, se han atendido 134 médicos que están, ahora van a ver cuántos están en tratamiento. Cuando desglosamos o hacemos un análisis fino de las patologías, el burnout es quien es la patología predominante de los médicos. Los trastornos de ansiedad, que ahora después le voy a mostrar, o les voy a poner énfasis, que hace una curva de ascenso a partir del comienzo de la cuarentena, bueno, de la pandemia. El estrés postraumático, el consumo de sustancia, son las patologías predominantes que estamos viendo en todos nuestros profesionales. Dentro de las especialidades, lamentablemente, pero bueno, tiene una relación que tiene que ver con el consumo muchas veces de sustancias y trastornos depresivos. Predomina la especialidad de anestesia, sigue la clínica médica, pediatría, cirugía, médicos de guardia. Los residentes, acá hice una salvedad de clínica médica, son las especialidades donde consultan o están en tratamiento con mayor frecuencia. En la actualidad, en toda la provincia tenemos 36 médicos en tratamiento. A ver, cuando decimos 36 médicos en tratamiento es porque pasaron la etapa de contención y su patología o lo que están atravesando implica un enfoque integral que no es únicamente que vaya a psicoterapia o que haga una consulta psiquiátrica, sino que se tiene que integrar a través de un equipo. De esos 36 médicos, tenemos 10 por trastorno de ansiedad severo, y esto tiene relación desde que empezamos la cuarentena y, bueno, sobre todo en este último mes ha crecido la demanda. Ahora les voy a mostrar, o les voy a decir el tema de cuántas consultas tenemos. Burnout, violencia al médico, en las guardias, esto tiene que ver con la violencia de las familias o de los pacientes. También tenemos profesionales con violencia institucional, que acá no hay diferencia entre lo público y privado, consumo de sustancias, estrés postraumático, y bueno, tenemos un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo. Bien, ¿por qué es importante este tipo de espacios que se generan y que todo lo que estamos acá participando también podemos llevarlo a nuestros lugares de trabajo y compartirlo y transmitir que está este espacio disponible para todos los colegas? Cuando hacemos un análisis de cómo nos llega el médico, cómo llega el médico al sistema, a este programa que tiene el Colegio Médico de Santa Fe, como lo tiene el de Rosario, observamos que el 43% llega porque son derivados de los efectores por las autoridades que se ponen en contacto con la mesa directiva o alguien cercano al colegio y llegan. El 21% es derivado por otros colegas y el 36% por las publicidades que tienen los colegios, en las páginas, y sacan los teléfonos de guardia. Bien, el tema es, ya sea el Colegio Médico de Santa Fe como el de Rosario, viendo la provincia de una manera integral, decimos, bueno,
¿Qué hicimos ante esta situación de pandemia? Y ante esta situación, como institución, como organización y trabajando fraternalmente y colaborativamente con el colegio, establecimos que un staff de 25 profesionales integrado por psiquiatras y psicólogos, generamos una plataforma digital donde tenemos una guardia activa las 24 horas. ¿Por qué digo que esto es activo? Porque tenemos la posibilidad, por un convenio, como equipo de gestión, que tenemos un monovalente, una clínica psiquiátrica, donde la guardia, como está de guardia las 24 horas, y al tenerlo digital, tenemos la facilidad de que si un médico tiene que consultar, consulta, se engancha, se sube a la plataforma y puede tener un turno. En la actualidad, a la fecha, y esto es algo preocupante y se ha disparado sobre todo en el mes de septiembre, hemos realizado 300 consultas de contención, todo vinculado a COVID. Es decir, lo predominante es la franja etaria que decía, los médicos residentes o que están en la primera línea. Predomina el miedo a contagiar a la familia, la ansiedad de esperar el hisopado porque algún colega, algún compañero, una enfermera o alguien dio positivo y también son aislados. Y esa incertidumbre hasta que está el hisopado son los motivos de consulta. ¿Por qué digo esto una salvedad? Una parte está en tratamiento. Estas consultas refieren a aquellos médicos que se les brindó una contención y que no requirieron tratamiento intensivo. Son consultas de contención 2, 3 o 4 y no ameritaba que quede en un tratamiento de mayor complejidad. Entonces, como le decía, creo que estos espacios sirven, enriquecen, y creo que tenemos que prepararnos para cuando pasemos esto. Es decir, cuando pasemos esta situación, que no sabemos cuándo va a pasar, si va a pasar dentro de 6 meses, 3 meses, un año, creo que tenemos la responsabilidad de ir acompañando a nuestros profesionales, informándole que estamos disponibles, que estamos para colaborar, que estamos para estar a su lado y escucharlos, que necesitan ser escuchados, y cuando pase esto seguramente vamos a tener que seguir escuchándolos porque el impacto en el psiquismo está a la vista de todo lo que está empezando a generar. Hoy la sociedad está violenta, irascible, se han perdido los lazos y bueno, lleva a tener una gran conciencia social y colaborar y ayudar a nuestros colegas que están en esa primera línea. Y lo que se está viendo en este último mes se nos ha disparado la consulta. Y vuelvo a decir, es el temor al contagio, el temor a contagiar la familia, la incertidumbre de esperar el hisopado, son los cuadros que están teniendo mayor predominancia. Pero bueno, los dejo para que podamos compartir, que nos pregunten, que hagan las críticas que consideren, los aportes, todo suma en este momento. Bueno, doctor Alico, no sé si le parece que tengo algunas preguntas ya. Yo creo que sí, debe haber algunas preguntas en el chat y naturalmente tenemos algunas más para hacerlos porque me parece que amerita este tema tan complicado, tan bien desarrollado por los colegas y de alguna manera cerrar después sobre qué posición tiene el colegio al respecto. Bueno, yo las preguntas se las voy a ir leyendo, pero también las voy a ir compartiendo en pantalla para que, si quieren, las puedan leer también. La primera pregunta, ¿qué diferencia? Esta pregunta entró por el canal de YouTube.
¿Qué diferencias han notado en el impacto psicológico en épocas de normalidad y en los últimos meses de pandemia? Yo doy lo que estoy viendo, y un poco lo decía al final. Lo que se está viendo, que obviamente tiene una relación con el tema de la cuarentena, se está viendo una mayor irascibilidad en la gente, una disminución en la capacidad de la tolerancia, es decir, está mucho más irascible y más violenta la gente, se empieza a ver esos aspectos. Y obviamente nosotros de la salud mental no podemos no vincularlo a que, es decir, el no poder sostener o tener la frecuencia de algunos lazos y vínculos trae sus efectos. Con esto no estoy dando, y esto lo aclaro, y soy muy respetuoso de las decisiones de aquellos que tienen que tomar decisiones sanitarias. No estoy poniendo una cuestión de anti-cuarentena o que no, lejos de eso. Sino que, bueno, esto se ve en los niños, se ve en los adolescentes, y bueno, que trae como correlato que muchas cosas se están transgrediendo. Al menos yo veo eso, lo veo todos los días, inclusive en la calle, no hace falta verlo en la clínica. ¿Alguien quiere agregar algo más? Si me permiten, ¿cuál es mi visión como pediatra de todos los días? Las situaciones que veía antes de esta situación y la que veo ahora. Evidentemente, los niños que están con una absoluta necesidad de interrelacionarse con otros niños y que no lo pueden hacer, han generado situaciones complejas, sobre todo trastornos de conducta en casa. Y los adolescentes, por sobre todas las cosas, ante la falta de escolarización, están generando clarísimos trastornos del sueño, con largas noches vinculados a la tecnología, con trastornos de su alimentación, y naturalmente todo esto genera un trastorno conductual que impacta claramente en la familia entera. Eso es lo que yo estoy viendo como pediatra, y seguramente ustedes que están permanentemente detrás de todo esto, yo solamente tengo una visión como clínico, pero sin duda que esta situación se ha profundizado bastante más. No es que la vemos ahora y antes no, está profundizada. La problemática venía seguramente antes de marzo del 2020. Sí, yo, si me permite, Carlos, si me permitís, yo apoyo absolutamente lo que estás diciendo. Lo que se están viendo es esto, de estas inversiones de ritmo de sueño, son estos chicos que de noche están hiperconectados, porque es la forma que han encontrado de vincularse ante las dificultades que tienen de hacerlo personalmente. Pero yo le agregaría algo más, que esto de estas alteraciones conductuales que generan, a mí me llama mucho la atención la apatía. En los chicos, de los adolescentes y adultos jóvenes, esto de no poder proyectarse, de hacer la plancha, de vemos qué pasa, me conecto así, me conecto con mis amigos, con los jueguitos y con las redes sociales, y ante, digamos, la insistencia por ahí uno en la práctica clínica de estimularlos, de hacer alguna actividad o desarrollar algún hobby o algo que han pospuesto a lo mejor mucho tiempo, porque antes a lo mejor no tenían tiempo, una indiferencia absoluta. Eso en cuanto a esa franja etaria. Y sí, por ahí en la gente un poco más grande, en general, esto de la incertidumbre, del desasosiego, también estas dificultades para proyectarse hacia el futuro, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar, uno puede tener muchas conjeturas al respecto, pero ninguna certeza, y eso va generando estos estados de ansiedad y de tensión permanentes ante esa amenaza invisible que está dando vueltas ahí, que a uno lo tensiona en forma permanente. Y bueno, esto del cansancio mental también en muchos casos te lo manifiestan como un cansancio físico. Yo siempre les hago la analogía: si vos estás 24 horas en guardia esperando ver de dónde va a venir el ataque, evidentemente en algún momento te agotás.
Y es eso bastante recurrente en la consulta. Yo, de todas maneras, creo que el aluvión de consultas y realmente la magnitud de las consecuencias y de la repercusión que va a tener la pandemia todavía no está, que va a venir más adelante. Todavía hay gente que no va a la consulta porque dentro de todo todavía tiene algún cierto temor de salir del contagio, pero en la medida que esto vaya mermando y que ojalá que sea pronto, pero digo, en la medida que vaya mermando, ahí es donde yo lo asemejo mucho a esto del síndrome del cuidador. El cuidador que está atento al paciente y que no puede bajar los brazos porque el paciente lo necesita, cuando el paciente deja de necesitarlos, ¿dónde cae? Pasa mucho en las familias de pacientes con síndromes demenciales, deterioros cognitivos, pero en las patologías en general. Entonces, yo en ese sentido tengo cierta preocupación. A mí me parece que esto es apenas un chispazo de lo que va a venir más adelante. Muchas gracias por la respuesta. Aquí tengo dos preguntas más, las hago juntas, entraron por el canal de YouTube, así que las hago juntas y el que quiera la responde. ¿Han observado algún patrón psicológico o somatopsíquico derivado de la emergencia en los equipos de salud? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo se recupera un profesional de la salud que presenta ansiedad, estrés y pánico? A ver, patrones psicológicos, es un poco, y somatopsíquicos es un poco lo que venimos diciendo. A ver, ante un estado de estrés, un trastorno de ansiedad, hay varios emergentes que tienen que ver no solamente con sintomatología cognitiva, de pensamiento, de la catástrofe inminente, de la falta de proyección, sino que también muchas veces se acompaña, y es lo más frecuente también, que se acompaña de sintomatología somática. Esta sintomatología somática suele ser bastante inespecífica, pero que muchas veces lleva a la consulta o al deambular por diferentes profesionales hasta arribar un poco con un nivel mayor de certeza que tiene que ver con un origen psicológico. ¿Y cómo se recupera un profesional de la salud que presenta ansiedad, estrés y pánico? Gran pregunta. También lo correlaciono con esto. A ver, todos los protocolos apuntan a que la eficacia de un tratamiento siempre es mayor en la medida que hay una aproximación interdisciplinaria. Pero en este caso particular, que tiene que ver con la pandemia, me parece que el primer gran paso que va a llevar al alivio es que termine la pandemia. Digamos, si yo sigo teniendo una amenaza, yo no puedo borrar esa amenaza. Lo que sí puedo hacer, mientras tanto, es modificar algunos patrones cognitivos, hablándolo un poco más sencillamente, es cómo introyecto yo, cómo veo yo mi entorno, mi medio ambiente, y por ahí modificar esa visión que yo tengo para que no me genere síntomas. Me parece que viene por ahí, o sea, ahora estamos en una etapa que tiene que ver más con la contención, con el acompañamiento y con esto de reformulaciones cognitivas, pero la gran diferencia también va a tener que ver con esto, con la disminución de este temor, la desaparición, si se quiere, de esta amenaza que uno no puede identificar, y que por eso da una sintomatología tan inespecífica, y tan multiforme. Sí, yo lo que quería aportar por ahí es que si bien la Organización Mundial de la Salud da consejos prácticos para disminuir el impacto de los estresores, me parece que también una herramienta muy positiva es la autogestión de las emociones, revisar los criterios y valoraciones de la realidad, devolvernos de alguna manera estrategias de afrontamiento diferentes a las que venían siendo las garantías de nuestra vida plena, de nuestra calidad de vida. A mí me parece que necesitamos pensar de otra manera, necesitamos habilitar otras estrategias a nivel subjetivo que nos permitan reconfigurar esta realidad, porque no podemos esperar cambios haciendo lo mismo. A mí me parece que si bien es transitorio, esto nos pone en crisis en un montón de paradigmas que veníamos manejando y nos imprime la necesidad de aplicar creativamente
nuevas formas de afrontamiento. Eso creo yo que nos da actividad, nos da la sensación de control sobre las variables, algunas variables importantes, cotidianas, tal vez simples, pero que nos devuelven la posibilidad y la sensación de que estamos haciendo algo para nuestro bienestar, que estamos peleándola, que estamos afrontando lo que nos toca vivir. Una persona que está activa, influyendo sobre su entorno, sobre las variables de su vida, es una persona sana, en alguna manera, por más que le toquen desavenencias y presiones ambientales, o por decirlo de alguna forma, ¿no? Presiones de todo tipo a nivel subjetivo. Creo que con la autogestión, el autoconocimiento, compartiendo experiencias, generando vínculos, devolviéndole la potencia a la comunicación, creo que ahí tenemos una buena forma de recupero, de activación de la resiliencia que hoy mencionaba el doctor Manuel. Digo, tenemos formas. Me parece que es, y retomando tal vez la pregunta anterior, me parece que es muy perjudicial estar inhibidos, esperando que venga una vacuna, esperando que los grandes laboratorios nos den la respuesta. Me parece que tenemos que activar las cosas que tenemos a mano, que podemos gestionar desde nuestras posibilidades. Y en el mientras tanto, mientras haya soluciones definitivas, vamos a estar, mentalmente vamos a estar, me parece, mucho más saludables, porque vamos a estar haciendo algo constructivo, vamos a intentar algo. Creo que eso nos saca de la desesperanza, de la frustración y de lo odioso que se siente eso. Me parece que ahí tenemos algo que aportar, algo que hacer, tenemos que pensar de manera conjunta, intercambiar, intentar. Me parece que eso es muy, muy motivante, me parece que eso es parte de la solución también. Muchas gracias. Ya le hago la siguiente pregunta. El odontólogo Matías Bento pregunta: ¿qué tips puede sugerir para que los profesionales eviten llegar al burnout? Bueno, yo creo, Sí, perdón, sí, dale, Matías, dale. no, creo que esto tiene que ver con inteligencia emocional, básicamente, y con las herramientas que nos brinda el mindfulness, ¿no? Tratar de practicar lo que es el autoconocimiento, para después llegar a la regulación de las emociones, contar con información de la complejidad que tiene la neuroquímica de las emociones y las conductas asociadas. Y bueno, por supuesto, eso después nos hace replantearnos también cuáles son nuestros motivadores, cuáles son nuestros objetivos vitales más trascendentes, y bueno, y los vínculos que necesitamos para realizarlos y para realizarnos. Me parece que eso es una forma de afrontamiento interesante. Y bueno, aplicarlo de forma creativa. Creo que hay un montón de cuestiones que influyen en el agotamiento, que es la característica del burnout. Creo que es la cronificación, creo que es el agotamiento, digamos, la abolición mental de las posibilidades de resolución, me parece. Manu, no sé, vos querías decir algo. Sí, agregar a eso, que suscribo también, pero también agregar, yo siempre por ahí metiéndome en algunos lugares, lo que tiene que ver también con la sobresaturación de trabajo, con el diagramar por ahí los equipos de trabajo, y sobre todo en estas situaciones con mayor rotación, recurrir por ahí a profesionales incluso de distintas áreas y entrenarlos como para que no sean quemadas de las cabezas de los médicos y del personal de salud en general que está en la primera línea. A ver, lo que se ha visto es la ampliación de los horarios de guardia, la poca o casi nula remuneración económica al respecto, que pareciera alguna cuestión secundaria, pero en realidad que es muy importante. No es lo mismo tener al personal de salud
a lo mejor un poco más exigido, pero mejor remunerado, con mejores condiciones de trabajo, que tenerlos en determinadas condiciones. Yo creo que en eso se ha avanzado un poco, pero insisto, estamos en un país pobre donde a veces se hace lo que se puede, y eso también contribuye, independientemente de todas las condiciones psicológicas predisponentes. Y también me parece que a veces, digamos, esto por ahí puede sonar hasta utópico, pero a veces cuando no queda otra, sí aprender a recurrir a tomar esas manos que se brindan y no dejarlos a último momento. Digo, insisto con lo que dije en algún momento, la prevención en salud mental también es muy importante, al igual que en el resto del ámbito médico. Entonces, cuando empiecen a aparecer algunos indicadores, cuando empiezan a aparecer algunos síntomas que tengan que ver con esta temática, me parece que siempre es bueno consultar para poder ir frenándolo, para poder ir regulando las emociones y tramitando justamente también esas emociones para no terminar disparando estos trastornos. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Aquí tengo dos preguntas que pueden estar relacionadas, así que las hago al mismo tiempo también. Denme un segundo que se las pego antes de leérsela. Bueno, Alfa me figura como Alfa aquí en el entorno, así que no sé el nombre y apellido. El doctor Carlos Escudero pregunta, ¿cuánto de prevención se ha realizado para evitar la afectación de la salud mental del equipo de salud? Eso en cuanto a la prevención. Y Alfa pregunta si han visto brotes psicóticos en personal de salud que se podrían relacionar con la pandemia. A ver, en lo que refiere a la pregunta si he visto brotes psicóticos en personal de salud que se pueda relacionar con la pandemia, a ver, sinceramente no lo vi. A ver, establezcamos que la pandemia no va a generar un brote psicótico, que hay una personalidad de base psicótica o algún trastorno que puede llevar. Al menos en mi ámbito no he visto que por la pandemia una persona haya tenido un brote psicótico, cualquier cosa seguramente Manuel también ampliará, pero no lo he visto ni en la clínica psiquiátrica, ni en los dispositivos ambulatorios. Después, ¿cuánto de prevención se ha realizado para evitar la afectación de la salud mental del equipo de salud? A ver, este tipo de charlas, de encuentro, son preventivos. Lo que sí puedo decir es que los colegios, y eso doy fe, desde su lugar están trabajando y ocupándose. Después tenemos dos grandes segmentos, que es el público y el privado. En el público, por lo que sé y conozco, en algunos sectores hay equipos de salud mental y están a disposición, y en el privado, bueno, hablo de Rosario, solamente uno de los grupos privados de Rosario, desde el 20 de marzo tiene un equipo de salud mental a disposición no solamente de los médicos, sino también de la enfermera, mucama, de todo el personal de salud administrativo. Del resto sé que no hay nada. Sí, acá en Santa Fe es básicamente la misma situación. Hay equipos de salud mental en algunos efectores públicos que están a disposición, pero que no siempre son del todo utilizados. En la parte privada, diría que poco y nada. Y sí, esto de reafirmar también esto de los colegios, tanto de Santa Fe como de Rosario, que yo me permito decir que previo a la pandemia ya lo estábamos desarrollando. Entonces, siempre estuvo eso. Lo que sí por ahí remarco lo que dije antes, los médicos, yo hablo desde los médicos, pero del equipo de salud en general,
somos bastante reacios a la consulta y sobre todo lo que tiene que ver con temas de salud mental. Por eso me parece que hay que realzarlo y apoyarlo y difundirlo, de que que se cuenta con estas posibilidades. Hablaba de esto de la mano que se tiende y poder tener la inteligencia emocional como para poder tomarla y actuar como una medida preventiva más que de tratamiento. Con respecto a la segunda pregunta de los brotes psicóticos en personal de salud, yo particularmente tampoco he visto, pero sí me parece que pudiera pasar, más que nada no como una estructura psicótica en sí y un episodio psicótico per se, sino me parece que en el contexto del aumento del consumo de sustancias. Eso por ahí se ve con un poco más de frecuencia, algunos episodios micropsicóticos a partir del consumo, no en el contexto de pandemia, sino fuera del contexto de pandemia. Yo sí he visto he tenido algunos casos de algunos colegas que lo han padecido, pero bueno, en honor a verdad, dentro de lo que es el ámbito del tiempo de pandemia, yo no me ha tocado atender a ninguno, pero sí en el pasado, y es muy probable que pudiera pasar también. A mí me gustaría, y bueno, en esta dinámica y entretenida charla con preguntas que uno puede también, creo que al menos en lo personal, lo transmito y seguramente sé que vamos a ser escuchados por toda la mesa del colegio de la primera circunscripción. Una de las franjas o segmentos de la población médica que me está preocupando o me está preocupando como equipo es aquellos mayores de 60 o las personas de riesgo que no están pudiendo ir a trabajar. Creo que sin dejar de atender los médicos que están ahí en la batalla todos los días, sobrecargados de horas, con todo, y recién veía acá los chats, con toda la angustia de atender a los pacientes, las que viven de la sobrecarga diaria. Creo que tenemos que empezar a prestar atención a aquellos médicos que no están pudiendo trabajar por edad o por situación de riesgo. Creo que tenemos una responsabilidad de ver también cómo podemos llegar y ponernos a disposición. Lo tiro porque justamente por un conocido me prendió esa alarma, ¿no? Es decir, lo tiro abierto en esto, ¿no? Una preocupación. Muchas gracias. Tengo las últimas dos que han ingresado. Una es del doctor Gabriel Achuel y la otra es de la psicóloga María Valeria Viñals. Bueno, el doctor Gabriel Achuel pregunta: los profesionales estamos en exposición continua a la cara más dramática de esta epidemia, la muerte y el sufrimiento en condiciones desoladoras. Esto moviliza una importante carga emocional, que a nivel cognitivo se traduce en una ideación obsesiva donde se confunde lo posible con lo probable. ¿Es importante no perder la esperanza? ¿Cómo lo hacemos en forma práctica? Esa es la pregunta del doctor Achuel. Y la psicóloga María Valeria Viñals le pregunta al doctor Jiménez Melo, que él mencionó una encuesta, ¿dónde podríamos ver los resultados de esa encuesta? Bueno, a ver, contesto rápido la de María Valeria. Es una encuesta que se hizo en la Asociación Argentina de Psiquiatras a partir del presidente y una colaboradora, que está colgada en la página de la Asociación Argentina de Psiquiatras, AAP, y también se publicó en la revista latinoamericana de psiquiatría en el último número, que si yo mal no recuerdo, la dirección es apalweb.org. Puedo estar fallando en mi memoria, pero me parece que es esa. Pero si no, directamente en la Asociación Argentina de Psiquiatras hay un montón de encuestas. Lo que pasa es que la mayoría están en curso todavía. Hay una encuesta grande también
a nivel gubernamental de nación, pero todavía no han arrojado ni resultados parciales. Sí de pasillo, de comentarios, de intercambios, uno se va enterando algunos datos, pero en principio los datos oficiales no salieron. Sí esta de AAP que ya fue publicada. Y con respecto a la otra, evidentemente es importante no perder la esperanza, es una de las tácticas que tenemos que introducir como afrontamiento y como posibilidad futura de proyección. Si perdemos la esperanza y la capacidad de proyectarnos, nos quedamos, como decía Matías hoy, atados y paralizados ante esta situación, y eso no nos permite modificar ni avanzar. Yo creo que la forma de hacerlo en la práctica tiene que ver con no sobreexponerse a la información, sino que conocer la situación, estar al tanto de lo que pasa, pero no sobreexponerse por esto de lo contradictorio y de lo dinámico que va teniendo no solo los datos de contagios, de muertes, sino que también con esto de los tratamientos y de que si esto sirve, que si no sirve, que termina generando un mayor nivel de incertidumbre y de esto de falta de certezas que no... Es como que el basamento se torna un poco más lábil. Yo no lo catalogaría por ahí como una ideación obsesiva. En algunas personas puede desarrollar alguna ideación obsesiva. Y en esos casos también a veces es hasta peor, porque la ideación obsesiva, a partir de la duda, lleva también a la angustia. Pero sí, es muy común de ver esto, de esto que hablaba del temor, de la falta de certezas, y que al pasar el tiempo se puede ir transformando también en un cierto nivel de desesperanza. Pero bueno, ahí es donde tenemos que ir apoyando y fortaleciendo los recursos que tiene cada persona como para que se ponga en acción, para que pueda moverse, para que pueda enfrentar la situación, racionalizarla si se quiere, y no dejarse envolver por ahí por lo afectivo, que es lo que termina determinando algunos síntomas. Yo quería aportar algo ahí, me parece importante en resumidas cuentas. Un buen indicador es el placer. Es decir, devolverle espacios y oportunidades a esas cosas que nos place hacer. Eso es un indicador neurocognitivo de que estamos haciendo algo en contra del estrés que sufrimos por alguna exposición o tensión lógica de nuestras actividades. Es decir, tenemos que generar un balance entre los estresores y las actividades que nos dan distensión y placer. Y me parece que es una forma consciente de que vamos por buen camino para contrarrestar tal vez una jornada demasiado sofocante, demasiado desbordante, etc. ¿no? Sí, agrego una cosita, hay un pequeño axioma que es: ante un estrés alto, lo que tenemos que buscar es aumentar la gratificación. Equiparar las gratificaciones nos hace soportar, o aumentar el nivel de gratificaciones, ya sea por actividades, por hobbies, por esparcimiento o por vincularse, de la manera que sea, hace que al aumentar el nivel de gratificaciones podamos soportar niveles de estrés más altos. Muchísimas gracias, muy claras sus respuestas. No tengo más preguntas. No sé, doctor Alico, si usted quiere comentar algo más. Yo quería dar mi modesta experiencia sobre una de las situaciones que observamos permanentemente en el equipo médico y en el equipo de salud, que son de alguna manera alguna pérdida de proyectos. No tenemos proyectos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a poder salir, no sabemos si vamos a salir de vacaciones, no sabemos si vamos a hacer un montón de cosas. Yo creo que volver a recuperar los proyectos que nosotros deberíamos tener cada día va a ser algo que nos va a ayudar un montón. Y esto no lo vamos a lograr solo, sino entiendo que lo vamos a lograr a punto de partida de encontrarnos juntos, de encontrarnos junto a las instituciones que están absolutamente decididas a ayudar a todos aquellos que están hoy en un nivel de compromiso altísimo frente a esta situación que razonablemente es inesperada. Yo quería volver a recordar que este proyecto que le llamamos ProAPRO y no es otra cosa más que
programas de ayuda al profesional, la pensamos antes de la pandemia, porque nosotros ya estábamos viendo una situación de desgaste, una situación de ansiedad, una situación de, ¿por qué no decirlo?, miedos, angustias y alguna cercanía a determinados tipos de consumos de un montón de colegas que ante problemáticas de excesos de trabajo, de mala remuneración, de poliempleo, ya lo estábamos viendo de esta manera. Hoy creo que está más atentos, digamos, a la realidad que nunca, porque evidentemente esto se ha multiplicado, porque nos da la angustia de no saber qué hay detrás de esto, qué hay detrás de la cortina. Entonces, volvemos a insistir sobre esta propuesta que con un enorme esfuerzo hace el Colegio de la Primera, pero con un enorme orgullo, porque somos la única provincia del país que hemos tomado la decisión de estar al lado del profesional médico en estas situaciones difíciles, sin duda. No solamente intentando trabajar cada día para mejorar su calidad de trabajo profesional, sino que además estar acompañándolos en cada instante, dándole una mano, intentando contribuir a mejorar al profesional, a su familia y a su entorno. Creo que esto, como corolario final, es una de las cosas que nos hemos propuesto. Yo no tengo otra cosa más que agradecer a los expositores que una vez más han dado muestra de su calidad, de su profesionalidad y de sus condiciones como para poder transmitir todo lo que nosotros pretendíamos hacer. Me da la sensación que esto no se puede agotar, porque comparto con las exposiciones, no sabemos cuándo va a terminar y es altamente probable que nos volvamos a reunir, los vamos a convocar para seguir intentando buscar la punta del ovillo, que me parece que es lo que nosotros intentamos cada día. A todos gracias, a los que estuvieron de una manera brillante exponiendo, a los que decidieron quedarse con nosotros a participar y, por supuesto, siempre voy a agradecer al equipo técnico, a los ingenieros que están con nosotros solucionándonos cada uno de los problemas y poniéndonos a disposición esto. Yo no tengo otra cosa más que desearles lo mejor, desearles que nos podamos encontrar rápidamente, lo más pronto posible para poder compartir ya de una manera diferente un proyecto nuevo. Gracias a todos y les deseo muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a disposición, y esperemos seguir acompañando, sumando y aportando a toda la comunidad médica. Muchas gracias. Gracias nuevamente, buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Como podrán ver, hay muchísimo agradecimiento del doctor Carlos Escudero, de Emilio Moreno, desde Colombia, la doctora Dora Patricia Bernal Ocampo. Muchos agradecimientos. La verdad que fue muy interesante esta exposición. De nuestra parte, no queda más que agradecerle a los disertantes, los licenciados en Psicología Gonzalo Vitali y Matías Feli, y al doctor Manuel Jiménez Melo, en nombre del Colegio Médico de Santa Fe, por su predisposición a participar de este ciclo de webinarios y a compartir sus experiencias y conocimientos. Gracias nuevamente y hasta pronto.